Bienvenidos a esta segunda clase del módulo Doctrina de Salvación. Vamos a empezar con este versículo de Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12, que dice: Este Jesús es la piedra reprobada por por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es un texto que resume la doctrina de la salvación. Por eso comenzamos con él, porque nos recuerda que la salvación siempre ha sido por gracia, siempre ha sido por fe, siempre ha sido en Cristo esa fe. Siempre es por Cristo. Dice el texto muy claramente que ninguno se ha salvado eh, por otra razón que no sea por la obra de nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en nosotros mismos, no. La salvación es en Cristo. Y estamos viendo este precioso tema de la doctrina de salvación, entendiendo lo que es la doctrina de salvación, que debe ser una de las cosas que los creyentes debemos tener más claras, y sobre todo los pastores, los maestros de escuela dominical, los maestros de la iglesia, tienen que conocer la doctrina de salvación. Ese es el tema central de nuestra enseñanza. Y empezamos la anterior clase hablando acerca del decreto. Vamos a ver un poco lo del contenido de este módulo. Y empezamos hablando del decreto eterno. Y comenzamos con este tema porque todo comenzó precisamente en la eternidad. Si ustedes recuerdan, hemos visto cómo la salvación de los creyentes fue planeada por Dios desde la eternidad. La segunda clase, que es la que hoy nos corresponde, vamos a hablar de la obra de salvación, de la obra de salvación. En la tercera y en la cuarta clase estaremos viendo lo que llamamos el orden de salvación. Entonces vamos a avanzar por la clase de hoy, que nos habla acerca de la obra de salvación. Y quisiera comenzar diciéndoles que la salvación que Dios proveyó en Cristo debemos mirarla históricamente, ¿no? Recordemos que la Biblia es la historia de redención. Y la historia de redención se puede dividir en cuatro etapas. Cuatro etapas que son las que las que vamos a estudiar hoy y a través de las cuales podemos ver cualquier tema de las Escrituras que es importante. ¿Cuáles son esas cuatro etapas de la historia de redención? La primera es la creación, que viene a ser el momento en que Dios crea todas las cosas, el origen de todas las cosas, hasta el momento de la caída, que es la segunda etapa de la historia de redención. Entonces, la primera es creación, la segunda es caída. La caída viene a ser el momento en que Adán y Eva pecaron, ¿no? Según la Biblia, cuando Adán y Eva pecan, pasa algo importante en la historia del hombre, ¿no? Pasa algo importante en la historia del hombre. Luego viene la etapa de la redención. Y la redención estamos hablando de la obra de Cristo. Cuando hablamos de la etapa de redención, pues nosotros vemos que históricamente Jesucristo vino en medio de toda la historia, Jesucristo vino y redimió a su pueblo. Pero en la práctica nosotros podemos ver que desde el principio la doctrina de redención se aplicó al hombre. Dios se encargó de que el evangelio estuviese desde el Génesis, ¿no? Y en el Antiguo Testamento vemos el evangelio como un pacto que es prometido, ¿no? Un pacto que es prometido y que se ve en diferentes imágenes o en diferentes sombras, más bien digámoslo como para ser un poco más bíblicos, en diferentes sombras o objetos, situaciones físicas, ceremonias,
a través de las cuales Dios revelaba el Evangelio. Un evangelio que era apenas una promesa. Por ejemplo, si nosotros miramos el tabernáculo nos habla del evangelio. El tabernáculo nos muestra que el hombre es pecador y no puede acercarse a Dios, el hombre no podía entrar al tabernáculo, eh, al lugar santísimo porque moría, ¿no? Eso nos habla de la pecaminosidad del hombre, de la santidad de Dios, pero también nos muestra el tabernáculo que el hombre era pecador y que había una forma a través de la cual el hombre podía tener perdón de pecados y era trayendo un cordero. Ustedes recordarán que esa era la dinámica del templo y del tabernáculo. Y eso nos está hablando precisamente del Evangelio, de la justicia sustitutiva, de la justicia por medio de de un cordero sustituto que pagaba por el pecado de la persona que traía este animal. Así que de varias formas desde el Antiguo Testamento podemos ver la historia de redención, podemos ver el Evangelio, ¿cierto? Entonces vemos que la primera etapa de la historia de redención es la creación, la segunda es la caída, la tercera es la redención que se cumple en Cristo cuando viene y muere en la cruz. Cristo es, como dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y finalmente, la glorificación. Cuando hablamos de la glorificación, estamos hablando del momento en el cual Dios, por su obra preciosa, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, pues nos recibirá arriba en gloria, dice la Biblia. Así que vamos a hablar de estas 4 etapas de la historia de redención y vamos a ver la obra de salvación en cada una de esas etapas, ¿no? Entonces vamos a ver la situación del hombre en cada una de estas etapas, vamos a ver cómo estaba el hombre en cuanto a su composición, en cuanto a cómo Dios lo creó y cómo esa situación del hombre fue cambiando y cómo necesitó esta redención de Cristo y lo vamos a hacer a través de las 4 etapas de la historia de redención. Entonces vamos a comenzar con la creación. La palabra de Dios dice que los hombres fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y esa semejanza de Dios nos habla del origen, la naturaleza y el propósito con que el hombre fue creado, ¿no? El hombre fue creado por Dios y dotado por Dios con todos sus atributos para la gloria de Dios. Esa es la realidad. Dios crea al hombre, lo dota con todos sus atributos y lo creó, le dotó para su propia gloria, ¿no? Esa es la etapa de la creación. Y nosotros vemos a Adán y Eva, vemos todas esas realidades. Dice Génesis 1:27, dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Allí nos muestran esa realidad. Dios creó al hombre a su imagen. Dios lo hizo a su imagen. Así que esa semejanza de Dios nos habla del origen, de la naturaleza, del propósito con el que Dios crea al hombre. Y allí empieza toda la historia para el hombre, ¿no? Para el hombre. Ahora, ¿qué es esa imagen de Dios en el hombre, ¿no? ¿Qué es esa imagen de Dios en el hombre? Entonces podemos verla de la siguiente manera. La imagen de Dios en el hombre se puede ver en 4 aspectos. El primer aspecto es la corporalidad. Ahora, el hombre fue creado con un cuerpo físico formado de la tierra, si ustedes recuerdan. Y Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero como el hombre, creado a la imagen de Dios, tiene cuerpo, la pregunta que nos hacemos es cómo podemos hablar de la imagen de Dios si Dios es espíritu, ¿no? Entonces ahí hay una pregunta interesante.
Pues primeramente algunos explican la corporalidad del hombre a la imagen de Dios, citando Génesis 1:26, que dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces nosotros vemos allí que cuando Dios crea al hombre, habló de crearlo a su imagen, pero no dice, lo voy a hacer a mi imagen, dice a nuestra imagen. Y nosotros vemos allí que Dios está hablando en conjunto con la Trinidad, ¿no? Como Trinidad, más bien, como Trinidad, ¿no? Él dice, hagámoslo a nuestra imagen, ¿no? Y pues obviamente si fue a imagen de la Trinidad, está hablando no solamente del Padre, sino también del Hijo. Y muchos explican la corporalidad del hombre a imagen de Dios, como que Dios lo creó a la imagen de Cristo. Cristo es espíritu, pero él tuvo un cuerpo. Recordemos que la Biblia nos habla de la corporalidad de Cristo, ¿no? Entonces, esa es una manera de explicar la corporalidad del hombre a la imagen de Dios. Pero no necesariamente tenemos que verlo de esa manera, porque cuando hablamos de imagen y semejanza, no estamos hablando de que esa palabra también está diciendo que el hombre expresa a Dios, es lo que quiere decir cuando habla acerca de imagen y semejanza, y pues de esa manera lo que podemos decir con certeza es que el cuerpo físico del hombre cumple con esa función de expresar la gloria de Dios, de expresar quién es Dios, de manifestar al Creador, porque obviamente el cuerpo del hombre manifiesta la sabiduría, la inteligencia, el poder, la perfección de nuestro Creador. El cuerpo del hombre es una máquina preciosa, una máquina espectacular, y entre más ahondamos el diseño y la forma en que el cuerpo funciona, pues más podemos ver la sabiduría y la excelencia del Creador, ¿no? Entre más avanza el hombre en la verdadera ciencia, más puede ver la mano del Creador en su creación. Por ejemplo, se ha descubierto que 1 gramo de ADN tiene la capacidad de almacenar alrededor de 2.000 billones de datos. 2.000 billones de datos. Hay muchos datos dentro de nosotros, dentro de nuestro ADN, y nosotros funcionamos porque una mente espectacular, maravillosa, la mente de nuestro Dios, puso allí todos estos datos con los cuales el cuerpo puede trabajar como trabaja. Y eso es maravilloso y eso desmiente muchas de las teorías ateas con respecto al hombre, aunque siempre ellos tienen una excusa y una manera de salir por un lado y decir que venimos de la casualidad, ¿no? Pero en realidad el cuerpo del hombre, la perfección con la que Dios hizo todo esto, pues es maravillosa y manifiesta a Dios. El hombre, su cuerpo físico, manifiesta los atributos de Dios y por eso podemos hablar de su imagen, de su semejanza. Y por eso Dios coronó al hombre con gloria y majestad para que gobernara sobre todas las criaturas, para que gobernara sobre las obras de sus manos. Porque Dios hizo al hombre de una manera maravillosa. Dios lo dotó de una cantidad de atributos maravillosos por los cuales Él puede gobernar esa creación. Y aunque los animales se asemejan en algunos aspectos al hombre, el hombre fue creado superior. Dice el texto que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Dios formó con sus manos al hombre y sopló directamente él en su nariz aliento de vida. La Biblia dice que Dios hizo al hombre a imagen suya. Y es eso, ese sello característico del hombre, el que hace que él pueda gobernar sobre sus criaturas. Por ejemplo, nosotros leemos en el Salmo 8, del versículo 3 al 9, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste,
Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Unos versículos maravillosos que nos hablan de esa posición especial que Dios le da al hombre como su imagen. Y hoy en día el mundo ha pretendido vender la idea de que el hombre es un animal y que prácticamente el hombre y el animal están en el mismo nivel. Y desgraciadamente en algunos lugares se estima más incluso a los animales que a los hombres. En muchos países, por ejemplo, en los que el aborto es legal, matar una tortuga podría ser un crimen que incluso de cárcel, ¿no? Entonces, eso es estimar más la vida de un animal que la vida del hombre. Y aunque usted aprecie mucho los animales, ¿no? Y de pronto le ponga nombre a una mascota, nombre de persona, una mascota, y lo quiera mucho, e incluso lo llame hijo, porque hoy en día eh, le llaman hijos a los animales, ¿no? Pues lo que usted debe entender es que nunca dejará de ser un animal, ¿no? Y en cambio los hombres somos hechos a la imagen de Dios. No, no hay una paridad entre los dos, ¿no? El hombre es un ser superior en el sentido de que Dios lo hizo así, Dios lo hizo a su imagen, Dios lo hizo para gobernar sobre su creación. Y pues obviamente no estoy en contra de tener un animal, pero lo que no podemos hacer es que nosotros humanicemos a los animales o los pongamos al mismo nivel del hombre como el mundo lo está haciendo, porque la Biblia nos da una clara diferencia, ¿no? Bíblicamente el hombre debería tener más respeto por la vida humana y tratar bien a los animales recordando lo que son, ¿no? Son animales que nos han sido dados por Dios, como decía el texto de Génesis, para nuestro mantenimiento, ¿no? Entonces, esa es una realidad. Dios dio los animales para nuestro mantenimiento. Hay personas que no están de acuerdo, por ejemplo, con que se mate una gallina y se pueda comer su carne, porque les parece que la gallina es una ternura y que es una vida igual que el hombre y deberíamos respetarla. Eso suena muy piadoso de pronto, pero la realidad es que si nosotros vamos a la Biblia nos enseña que Dios creó al hombre a su imagen y nos dio los animales, nos puso a gobernar sobre ellos y nosotros debemos alimentarnos de lo que Dios nos dio. Dios le dijo al hombre que le había dado estos animales para su mantenimiento. Usarlos para lo que Dios nos dio no es un crimen, no está mal, ¿cierto? Y debemos nosotros renovar nuestra mente en ese sentido, porque hoy en día se han humanizado tanto los animales que muchos no pueden ni siquiera comérselos por motivos de conciencia. Y yo les digo, la conciencia debe estar regida por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él nos dio estos animales para que los consumiéramos incluso. Lo que debe tener el hombre es respeto por el animal. No debería maltratarlo. La Biblia también está en contra del maltrato animal. También debería, si lo va a consumir, debería cultivarlo para que las especies no se acaben, ¿no? Esa es una realidad. Pero no podemos humanizar a un animal y terminar haciéndolo algo que Dios no hizo, ¿cierto? O viéndolo como algo para lo cual Dios no nos lo dio. Entonces, eso es importante. Eso hablando de la corporalidad del hombre en la creación. Ahora, la personalidad, ¿cómo era la personalidad del hombre cuando Dios lo creó? Pues la personalidad del hombre era libre. Y aquí quisiera citar uno de los documentos históricos de la Iglesia Cristiana, que es la Confesión de Fe de Westminster. Me gusta citarla, no porque sea un libro sagrado ni nada por el estilo, simplemente la Confesión es un estudio que hicieron las iglesias en determinado punto de la historia donde manifestaron su fe. Y para nosotros la Iglesia es un libro histórico que nos sirve de mucho. Ella tiene la capacidad, la confesión, de dar unas
significados, de expresar unos significados muy bíblicamente. Por eso quiero tomar, para hablar de la personalidad humana, quiero tomar este capítulo 9 de la Confesión de Fe de Westminster del Libre Albedrío. Dice el punto 1 y 2, dice, Dios ha dotado a la voluntad del hombre con aquella libertad natural que no es forzada ni determinada hacia el bien o hacia el mal por ninguna necesidad absoluta de la naturaleza. Ahí nos están hablando de la libertad con la que Dios dotó al hombre. Dice, el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que es bueno y agradable a Dios. En el huerto, cuando Dios lo crea, él tenía la capacidad de hacer lo bueno. Nosotros no fuimos creados malos. Dice Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Claramente dice el texto, Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre recto. La personalidad del hombre era una personalidad de rectitud. Y por eso cuando decimos que pecar o errar es de humanos, pues estamos diciendo mal, ¿no creen ustedes? Porque cuando decimos que errar es de humanos, estamos diciendo que Dios nos hizo así. Y si nosotros vemos la creación, vemos que Dios no nos hizo así. Eso no es bíblico. Dios nos hizo bien. Y pecar es de pecadores. Pecar viene en la caída, no en la creación. Así que cuando usted vaya a expresar que errar es algo común al hombre, es algo común, pero al hombre pecador, no al hombre creado por Dios. ¿Sí? Deberíamos decir más bien, pecar o errar es de pecadores, ¿no? Nosotros somos pecadores. La Biblia dice que los hijos de Adán, pues, nacimos siendo pecadores, ¿no? ¿Por qué? Por creación, no, por la caída. Entonces, después de la creación, el hombre en la Biblia se ve de esa manera, ¿no? Dice Génesis 3, Génesis 1, versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Después de crear Dios al hombre, ¿cómo dice acerca de su creación? Dice que todo era bueno, el hombre era bueno, ¿cierto? La confesión también aclara algo y es que en la última parte del punto 2 de ese capítulo 9 dice, sin embargo, era mutable y podía caer de dicho estado. Entonces, después de hablar del estado de libertad con el que Dios creó al hombre, la confesión aclara que esa condición o ese estado en que el hombre fue creado podía cambiar, ¿no? Era mutable y podía cambiar. ¿Por qué lo dice la confesión? Y es importante. Porque la confesión lo único que está haciendo es repetir lo que dice la Biblia o hablar de lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos dice que en la creación Dios también advirtió al hombre de que ese estado en el que fue creado podía cambiar. Por ejemplo, leemos nosotros en Génesis 2, 16 al 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces vemos aquí a Dios advirtiendo de que ese estado podía cambiar. Si ellos pecaban, pues ese estado iba a cambiar, ya no era un estado de vida, sino un estado de muerte, ¿no? Ahora hablemos de la espiritualidad. ¿Cómo era la espiritualidad en la creación? Pues podemos describir la espiritualidad del hombre como viva, viva. Así era la espiritualidad del hombre, viva. Su aspecto espiritual provenía de Dios, ¿no? Su área espiritual provenía de Dios, el Creador, dice en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ese es el cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida. El neuma, que quiere decir espíritu, y fue el hombre un ser viviente. Entonces allí vemos al hombre en dos partes, ¿no? La parte material y la parte inmaterial. Siempre la Biblia nos habla de dos partes en realidad, ¿no? La parte material y la inmaterial, ¿no? La imagen de Dios consiste también en la parte espiritual del hombre que refleja el carácter de Dios, ¿no? Debido a que el hombre
se asemeja a Dios espiritualmente es que él puede tener como una comunión con Dios. Es que él puede acercarse a Dios y tener comunión con Dios. Nosotros leemos textos como el de Juan 4:24, donde dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, el hombre fue creado con un espíritu, ¿cierto? Con una espiritualidad y por eso puede adorar a Dios. Entonces, ese es otro aspecto importante de la creación. Dios le dio cuerpo al hombre, le dio una personalidad, pero también le dio una espiritual y podemos, por eso, una espiritualidad y por eso podemos adorarle y tener comunión con él. Amén. Entonces, lo siguiente que Dios le da al hombre en la creación es la moralidad. En ese aspecto moral, pues podemos decir que Dios hizo al hombre bueno. Lo hemos visto cuando hablamos de la personalidad, ¿no? Eclesiastés 7:29, si lo volvemos a mirar, dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios creó al hombre recto. El hombre se asemeja a Dios no solo en que tiene un espíritu libre, racional, personal, sino que además le fue dada una conciencia, la ley de Dios escrita en su corazón, así lo dice la Biblia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16, dice así, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonios su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Todo hombre tiene una conciencia. No necesita ser cristiano, necesita ser un hombre para tener conciencia. Dios nos hizo con una conciencia, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Por eso las sociedades, las diferentes sociedades profesen la religión que profesen. Ellos terminan llamándole al pecado pecado, al crimen crimen, porque hay una conciencia. No es una situación de cultura como algunos han querido tratar de insinuar que la conciencia es viene porque los demás la impusieron, sino que es algo que Dios puso en el corazón del hombre. El hombre sabe lo que está bien y lo que está mal. Y esa es una realidad. Entonces hay conciencia en el hombre. Moralmente el hombre es un ser creado con conciencia. Y por eso el hombre puede gobernar sobre la naturaleza de una manera similar como la que Dios aplicaría en la naturaleza. Obviamente, pues cuando hablamos ya del pecado, pues vemos que el hombre, por su pecado, pues hace las cosas mal. Pero Dios le dio la capacidad para hacerlas bien. Cuando Dios lo creó, le dio una conciencia, le dio la corporalidad, la personalidad, la espiritualidad y la moralidad que necesitaba para ejercer su función de gobierno. Ahora, para tener comunión con Dios, la imagen de Dios en el hombre debe reflejar el carácter de Dios, carácter santo de Dios, especialmente en el conocimiento, justicia y santidad, caracterizadas por y como resultado de la verdad. Es decir, el hombre necesita de la verdad, de la santidad de Dios para gobernar. Y eso fue lo que hizo Dios, ¿no? Dios lo creó un ser moral. Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Miren, si no tuviera la imagen de Dios no podría, pero ahora que tiene la imagen de Dios, dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre por creación es bueno, no pecador, y eso nos debe quedar claro. El hombre por creación es bueno y no pecador. Pecar es de pecadores, no de humanos, sino de pecadores. La segunda etapa de la historia de redención es la caída. Entonces la pregunta que nos hacemos aquí es cómo la caída influyó en la vida del hombre. ¿Qué pasó allí? Aquí podríamos hablar de muchas corrientes de pensamiento dentro del cristianismo, unas que dicen no pasó nada, otras que dicen pasó un poquito y otras que dicen pasó algo grave.
¿qué dice la Biblia? Porque lo importante no es lo que diga una forma de pensar o la otra, sino qué dice la Biblia. ¿La caída significó algo importante para el hombre? ¿O simplemente fue un evento más dentro de la historia que pasó, que puede pasar como desapercibido? Pues vamos a ver aquí en este punto de la caída, qué dice la Biblia, ¿no? Cuando hablamos de la caída, nos estamos refiriendo al momento en que Adán pecó en el huerto de Edén, trayendo maldición, la maldición de Dios, trayendo pecado a su descendencia, trayendo incapacidad y depravación total, culpa, corrupción, muerte, sufrimiento y ese alejamiento de Dios característico del hombre pecador, ¿no? Génesis capítulo 3, versículo 6 dice muy claramente, miren desde Génesis cómo la Biblia sí hace una mención de la caída como algo catastrófico para el hombre. Dice Génesis 3, 6, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esa es la escena de la caída. La serpiente sedujo a la mujer, convenció a la mujer de que comiera el fruto que Dios había prohibido, y luego la mujer le dio de comer al hombre, y allí se conjura el primer pecado del hombre, un pecado que sí trajo muchas consecuencias al hombre. Entonces vamos a ver cada uno de los aspectos del hombre que estábamos viendo cuando empezamos con la creación. ¿Cuál es? El primero es la corporalidad. ¿Cómo afecta la corporalidad, la caída a la corporalidad del hombre, ¿no? Pues la Biblia sí nos habla acerca de esto, nos habla que, nos dice que a partir de ese momento, pues la corporalidad del hombre fue sujeta al dolor y que le espera la condenación, ¿no? Porque eso es una realidad, ¿no? Algunos piensan que solamente la parte espiritual es la que va a sufrir el castigo, pero Dios nos hizo completos, con cuerpo, y, y la realidad es que el hombre en su corporalidad sufrirá. Entonces, está sujeta al dolor en la actualidad y le espera condenación, le podemos decirlo de esa manera. Por ejemplo, en Génesis 3:16. Ahora, con esto no quiere decir eh, que antes de la caída no había dolor, ¿no? Eso es algunos dicen, afirman esto así de esta manera, pero pues realmente si nosotros miramos los textos no muestran que no había dolor. Por ejemplo, miren este castigo que Dios le da a la mujer y dice aquí, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Ojo, dice multiplicaré en gran manera, no dice daré dolor, no, dice multiplicaré. Eh, Parece ser que ya había, pero aquí dice que iba a ser muy duro el parto, ¿no? Dice, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Lo que podemos ver en este texto es que la corporalidad del hombre hay una característica que da aquí el texto, y es el dolor. El dolor es prácticamente, estamos hablando del dolor de las preñeces de la mujer, el dolor con el que el hombre trabaja, ese dolor hace parte de ese castigo y de cómo afectó la caída a la corporalidad. Y obviamente la condenación eterna, ¿no? La condenación es una realidad del hombre, porque el hombre como pecador delante de la justicia de Dios, pues va a recibir su justa retribución. Ahora, ¿cómo afecta la caída la personalidad del hombre? ¿Afectó la caída la personalidad del hombre o no pasó nada, ¿no? Entonces la Biblia sí nos habla de que ahora el hombre tiene una naturaleza pecaminosa que es esclava del pecado. Así lo describe la Biblia.
El hombre a partir de la caída tiene una naturaleza pecaminosa que es esclava del pecado. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 8, 34 y 35. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando el hombre pecó, se hizo esclavo. Y el esclavo, dice el 35, no queda en casa para siempre, sino el hijo. No queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces Jesús presenta al hombre como esclavo del pecado y le muestra cómo necesita libertad, y esa libertad solamente se la puede dar Cristo. Allí vemos que la personalidad del hombre sí fue afectada, ahora es esclavo. El capítulo 9 de la confesión de fe, voy a estarlo citando para hablar de la personalidad. En la parte 3 nos dice así: el hombre, por su caída a un estado de pecado, ha perdido absolutamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe la salvación. Por tanto, como hombre natural que está enteramente opuesto a este bien y muerto en el pecado, no puede por su propia fuerza convertirse a sí mismo o prepararse para la conversión. Y esta es una doctrina que caracteriza el pueblo evangélico, el pueblo cristiano, el pueblo reformado, el pueblo bíblico. ¿Y cuál es? Que nosotros creemos que el hombre no tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. La Biblia lo dice. El hombre no es bueno después de la caída. El hombre cuando cayó es pecador. Él fue bueno en la creación, Dios lo creó bueno, como vimos, pero en la caída el hombre se hace pecador, esclavo del pecado, es lo que nos dice la confesión y lo que nos dice la Biblia. Miren lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es una de las epístolas preciosas que nos muestra esa realidad, y si ustedes recuerdan fue la que Martín Lutero revolucionó la vida de Martín Lutero, ¿no? La epístola a los romanos, porque cuando Lutero leyó Romanos se dio cuenta que el hombre es pecador. Recuerden que él vivía mortificándose por causa de su pecado. Él quería ser santo, puro, pero él se daba cuenta que había pecado en su ser. Cuando él lee Romanos se da cuenta de esta realidad. El hombre es pecador. No hay justo ni aún uno. El hombre no se puede salvar a sí mismo porque no es justo, es pecador. Esa es la realidad. Entonces, hay una realidad en la personalidad del hombre después de la caída, y es que es esclavo del pecado. Ahora hablemos de la espiritualidad, ¿no? Después de la caída podemos describir la humanidad como muerta. Esa es su personalidad. Ya no viva como en la creación, sino que ahora es muerta. Génesis 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, claramente, Dios le dijo al hombre, le advirtió las consecuencias de la caída. Si hay una caída, si usted come del fruto que yo le prohibí, dice, pues morirá. Y el pecado de Adán, por ser el representante federal de toda la humanidad, sí afectó a su posteridad. Adán era el representante de la especie humana, de toda su descendencia. Y cuando él cayó, en él cayó toda la humanidad, dice la Biblia, así lo describe la Escritura. Y esto es importante notarlo porque eh, algunos llegan a pensar que la caída no significó nada para el resto de la humanidad, que la caída fue el pecado de Adán y Eva, nada más, y que de ahí para allá pues cada uno cae por su propia realidad, pero no tiene nada que ver la caída. Pero la Biblia nos muestra que en realidad la caída sí tuvo que ver. La caída sí significó algo para el hombre, y la caída sí trajo muerte a el hombre.
Entonces en la espiritualidad vemos esa realidad. Miren lo que dice Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, está hablando de Adán obviamente, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Miren lo importante de este texto. Dice que cuando Adán pecó, entró al mundo el pecado y por el pecado la muerte. El hombre que era espiritualmente vivo, ahora está muerto. Y dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Toda la descendencia de Adán nace muerta en sus delitos y pecados. Y es como la Biblia describe al hombre. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre cayó en Adán y murió espiritualmente. Ahora, ¿qué pasa con la moralidad? Pues obviamente, si en la caída la espiritualidad del hombre es que ahora está muerto, ¿cómo será la moralidad, no? Entonces, en cuanto a la moralidad, después de la caída, el hombre es presentado en la Biblia como enemigo. Ojo, el hombre es enemigo. Cuando uno está evangelizando, muchas personas dicen, yo no tengo pecado, ¿cierto? Generalmente eso es una expresión de las personas, yo no tengo pecado, yo soy amigo de Dios. Pero la Biblia dice que el hombre es enemigo de Dios después de la caída, dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí está hablando el apóstol Pablo de alguien salvo. Y le dice, ustedes siendo enemigos fueron reconciliados. Cuando no hemos sido redimidos por la obra de Cristo, todos los hombres éramos enemigos. Y esa es la realidad del hombre después de la caída, es enemigo de Dios. También la Biblia lo describe como un hijo de ira. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1, vamos a leerlo hasta el 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así dice la Biblia. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El hombre es un pecador que vive, como dice este texto de Efesios, en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire que es Satanás. Y todo esto es la realidad del hombre. El hombre hace la voluntad de su carne, de sus pensamientos, es por la naturaleza caída, es hijo de ira, lo mismo que los demás. Miren lo interesante, la Biblia nos habla de la moralidad del hombre de esta manera. ¿Y qué vemos nosotros en la realidad? En la práctica nosotros vemos lo mismo. Todo el tiempo el hombre está pensando en pecar, en hacer lo malo, en ser desleal, en ser traicionero, en hacerle daño a su prójimo. Es lo que vemos en las noticias. Te prende un noticiero, la mayoría de las noticias son negativas porque el hombre es pecador. Vemos ladrones, vemos asesinos, violadores, infidelidad, vemos todo lo que vemos, el caos de este mundo expresa esta realidad que la Biblia nos muestra, es que el hombre es pecador. Ahora hablemos de la tercera etapa de la historia de redención, que es precisamente la redención. La redención es importante. La redención la efectúa Cristo, el mediador. Ese mediador del pacto que con su muerte cumplió la ley y satisfizo la justicia de Dios. La venida de Cristo a morir en la cruz es el cumplimiento del pacto de redención que estaba desde el Antiguo Testamento, que se manifestó a través de muchas sombras en el Antiguo Testamento, pero que cuando llega el Nuevo Testamento, más bien cuando llega Cristo y muere en la cruz, pues está cumpliendo esa obra. Cuando Juan ve a Cristo, dice él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obviamente todos los que eran judíos
podían hacer la conexión. El Cordero de Dios. El Cordero de Dios hablaba del Cordero del sacrificio en el templo, de aquel que iba a ser sacrificado una sola vez por todos, dice Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, una sola vez por su iglesia. Y eso es maravilloso. Esa es la redención. Eh, en 2 Corintios 5:21 lo dice de esta manera: al que no conoció pecado, o sea, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, es decir, el sustituto, ¿no? Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Cristo muere como sustituto, la justicia de Dios es satisfecha. Y esa es la obra de redención. La redención, la salvación, apunta primeramente a Dios. El objetivo de la redención no es el hombre, el objetivo de la redención es Cristo, el objetivo de la redención es Dios. La satisfacción de la justicia de Dios. La satisfacción de la justicia de Dios. Ese es el objeto principal de la obra de redención y eso es a lo que llamamos nosotros redención, a la obra de Cristo pagando y satisfaciendo la justicia de Dios. Ahora, ¿cómo afectó la redención los distintos aspectos de la vida del hombre? Entonces, hablando de la corporalidad, ahora que hemos sido redimidos, pues tenemos una corporalidad sujeta al dolor todavía, ¿cierto? Porque eso tenemos que reconocerlo, ¿no? Hay algunos cristianos que piensan que como Cristo nos redimió, entonces ya no nos debe doler nada, no nos podemos enfermar de nada, y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia nos muestra que nuestra corporalidad todavía en esta tierra está sujeta al dolor. Primera Timoteo, capítulo 5, versículo 23 dice, ya no bebas agua, le está diciendo Pablo a Timoteo, le dice, ya no bebas agua, sino que usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y miren que aquí en el Nuevo Testamento Pablo ve a Timoteo enfermo y él no le dice, yo te declaro sano por fe. Miren lo interesante. Él no le dice, yo te declaro sano, ¿no? A partir de ahora no te va a doler nada porque sencillamente Cristo murió en la cruz y ya no tienes que estar enfermo de nada. No, lo que dice Pablo a Timoteo es que el agua que en ese tiempo estaba contaminada la podía limpiar un poco añadiendo vino o tomando vino. Y eso es lo que hacían en ese tiempo para aliviar esas situaciones causadas precisamente por la suciedad del agua. En ese tiempo el agua no estaba muy purificada y el consejo de Pablo a Timoteo es que en ese tiempo bebiera vino en lugar de agua. Entonces, démonos cuenta de cómo la corporalidad sí todavía está afectada por el dolor, pero con el beneficio de poder alinear nuestra vida a la ley de Dios, que es la que nos preserva de las dolorosas consecuencias de la rebelión y del pecado. Entonces, eso es importante, ¿no? Esa es una ventaja que tenemos nosotros como redimidos, que al poder tener la ley de Dios y al poder vivir conforme a ella, hasta donde podamos, ¿no? Pues eso hace que nosotros suframos menos, porque el hombre por su pecado pues sufre mucho, es afectado por muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice, ¿para quién es el ay? ¿Para quién es el dolor? Para los que se deleitan en la borrachera, ¿cierto? Y en ese sentido, por ejemplo, el hombre de Dios pues ya no se emborracha y eso hace que nosotros pues seamos preservados de muchos dolores, no solamente la borrachera, por ejemplo, el asunto de la sexualidad. Cuando el hombre es un hombre de Dios, pues él tiene una sexualidad ordenada dentro del marco del matrimonio y eso le va a evitar un poconón de dolores, de enfermedades, de aflicciones. Y en ese sentido, pues el hombre cristiano tiene esa ventaja preciosa, ¿no? Que ahora puede vivir conforme a lo que Dios manda y es ahí donde pues, nos vamos a evitar muchos dolores. Pero que situaciones de enfermedades hay, claro que sí, y que vamos a terminar incluso muriendo todos nosotros, esa es una realidad. Pero en esta vida, aunque estemos sujetos al dolor, estamos en espera de la glorificación y eso es maravilloso porque nuestra corporalidad está en espera de ese momento. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 al 54 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción
y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto moral se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Su vida es la muerte en victoria. Y este es un texto precioso, nos habla de esa realidad, de lo que espera el creyente aquí de su corporalidad, ¿no? Pasemos a la personalidad. ¿Cómo afectó la redención la personalidad del hombre? Esa es otra pregunta importante. Pues después de la redención, el creyente es libre del pecado y ya no es esclavo, pero tiene una condición pecaminosa. Así lo podemos resumir, ¿no? ¿Cómo es? Que el creyente es libre del pecado, ya no es esclavo, ¿cierto? Pero tiene una condición pecaminosa. La Confesión de Fe de Westminster dice de la siguiente manera, en el capítulo 9.4, dice, cuando Dios convierte a un pecador y le traslada al estado de gracia, le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado, y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Y ahí nos dan una cita que Colosenses 1, 12 al 13 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Allí nos dicen claramente que nos han sacado de esa potestad de las tinieblas. Ya no estamos esclavos al poder de Satanás. Pero la confesión también aclara. Y nos dice que a pesar de esa situación, sin embargo, por la razón de su corrupción que aún queda en él, no sola, que aún queda en el converso, no sola ni perfectamente quiere lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Esa es una realidad. Entonces el hombre es libre del pecado, pero tiene una condición pecaminosa que le hace también querer lo malo. Y de eso nos habla la Biblia, el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Romanos nos dice en el capítulo 7, versículo 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, dice el apóstol Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Pablo le está diciendo, el creyente anhela hacer lo correcto, pero encuentra esa realidad que también hace lo malo. Más adelante en el versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Miren la lucha que tiene el creyente. El creyente se esfuerza, quiere vivir de una manera agradable delante de Dios, pero también encuentra que en sus miembros hay pecado. Dice el 24 incluso, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí lo que nos muestra Pablo es que esta condición pecaminosa ya no es esclavitud, pero esta condición pecaminosa estará en nosotros mientras estemos aquí en el cuerpo, ¿cierto? Mientras que estemos vivos aquí, pues todavía tendremos esa realidad. Y cuando ya partamos de aquí, pues obviamente esa realidad ya no estará en nosotros. Y esa es la realidad del creyente mientras esté aquí en la tierra. Es una guerra constante entre su carne y su espíritu, entre el pecado y el anhelo por santidad, el deseo por santificarse. Ahora, ¿cómo afecta la redención la espiritualidad del hombre? Pues la Biblia presenta al hombre redimido como alguien que ha sido resucitado con Cristo, ¿cierto? Es decir, ha vuelto a vivir. Es hijo de Dios. Romanos capítulo 6, versículos 9 al 12 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Claramente lo dice allí. En Cristo el hombre es resucitado. La Biblia presenta al hombre en Cristo como vivo entre los muertos, como resucitado.
Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre que ha sido redimido ahora está vivo espiritualmente, ¿no? Y esa es la realidad del creyente en cuanto a la espiritualidad. Ahora, en cuanto a la moralidad, pues la Biblia nos presenta a los hombres redimidos como regenerados o nacidos de nuevo. Regenerados o nacidos de nuevo y en un proceso de santificación. Entonces, en cuanto a la regeneración, por ejemplo, Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es una clara exhibición de lo que es la redención, la regeneración en el hombre, que no solamente el hombre cuando es salvo es justificado, como algunos piensan. A algunos les gusta el asunto de la justificación porque dicen, si yo creo en Cristo iré al cielo. Pero la Biblia también dice que si usted cree en Cristo, si realmente ha creído en Cristo, pues también fue regenerado. Su corazón le ha sido cambiado, ¿cierto? Ahora tiene un espíritu nuevo dentro de usted. Le ha sido quitado ese corazón de piedra que no creía en Dios, que no le temía, y le han dado un corazón de carne que puede amar a Dios su voluntad. Y dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, haré que andéis en mis estatutos. La regeneración hace que el hombre pueda andar conforme a la palabra de Dios. Obviamente, no perfecto porque tiene una condición pecaminosa todavía aquí, pero sí que pueda alinearse a la voluntad de Dios. Y también el hombre es santificado por la palabra. Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo, hablando del nuevo hombre en Cristo. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Estamos en ese proceso de renovación, de santificación, donde cada vez más nos estamos formando a la imagen de nuestro Salvador. Y finalmente vamos a hablar de la glorificación. Ese es el la cuarta etapa de la historia de redención, la glorificación. Y cuando hablamos de glorificación, estamos hablando del acto final de la historia de redención, donde tendremos la experiencia perfecta de júbilo en la presencia de Dios, ¿no? Cuando estaremos allí con Él, cuando disfrutaremos de su gloria. Dice Apocalipsis 22, 3 al 5. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Esa es la glorificación. ¿Cómo será la vida del hombre en la glorificación? Pues la Biblia nos da algunas luces de cómo será. Obviamente esta parte no es muy extensa en la Biblia, no nos habla mucho de la eternidad. Hay muchas cosas que el hombre especula acerca de la eternidad, pero podemos estudiar lo que sí nos ha sido realmente enseñado en las Escrituras. Entonces, en cuanto a la corporalidad, en la glorificación nuestros cuerpos serán transformados a la imagen de Cristo. Sí habrá cuerpo, pero un cuerpo transformado a la imagen de Cristo. Filipenses capítulo 3, 20 al 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Es un texto muy claro que nos habla de esa transformación que va a sufrir nuestro cuerpo en la venida de nuestro Señor Jesucristo. De ahí se pueden hablar algunas cosas al respecto, pero pues la Biblia no es muy extensa en cuanto a describir esa realidad corporal. Ahora, ¿cómo cambia la personalidad en la glorificación?
En la glorificación nuestra personalidad será completamente libre y no habrá una condición pecaminosa. Por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster dice así: la voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutable, libre para hacer tan solo lo que es bueno únicamente en el estado de gloria. Y primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa perfección de la personalidad del hombre solamente es lograda allá, en la glorificación. Amén. Ahora, ¿cómo es la espiritualidad del hombre en la glorificación? Pues la Biblia nos habla en Apocalipsis y nos muestra que en la glorificación nuestra espiritualidad estará llena de vida, pues habitaremos con la vida misma. Miren lo que dice aquí Apocalipsis 21, del 3 al 6. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ese texto está muy hermoso, nos habla de esa realidad futura y de la vida del hombre que estará con Dios, ¿no? Y finalmente hablamos de la moralidad en la glorificación y pues Apocalipsis también nos habla, nos muestra acerca de esa moralidad. En la gloria nuestra moralidad será de santidad, ¿no? Dice Apocalipsis 21, 25 al 27. Debemos recordar que Apocalipsis es muy gráfico porque es un libro simbólico, ¿no? Y nos muestra muchos símbolos. Bueno, aquí tenemos uno, dice 25 al 27, dice: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, la Biblia nos muestra la eternidad como un lugar donde habrá una moralidad, el proceso por el cual Dios nos santifica, comprende la justificación y también la glorificación, ¿no? Y en la gloria es donde vamos a poder tener esa perfección. Efesios capítulo 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Esa perfección la lograremos en el cielo. Esa perfección de nuestra moralidad. Mientras tanto, aquí estamos sujetos a la realidad de que tenemos una condición pecaminosa. Estamos en proceso de santificación y básicamente esto es la obra de salvación. En la creación, la caída, la redención y la glorificación. Así que con esto, mis hermanos, terminamos esta clase y si Dios lo permite, vamos a estar abordando en las próximas 2 clases ese tema precioso del orden de salvación, donde vamos a ver el orden de todos los eventos ocurridos en la salvación dentro de la persona del hombre. Así que con esto terminamos. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.